Bienvenidos sean otra vez a la programación que tenemos en la revista Unifrance. Nos sentimos muy felices de poderles otra vuelta recibirles en estas instancias, y hoy comenzaremos fuerte en la sección de Aquí con una entrevista. Mi nombre es Sara Sevilla y nos encontramos con Luciana Ríos, quien nos va a presentar al invitado. Claro que sí, muchas gracias, Sara. Nos encontramos aquí en nuestro sector Aquí con, y estamos con el licenciado Walter Mallorca, el cual nos trae un tema muy interesante, y cabe resaltar también que es de la carrera de Ingeniería Comercial. Nos trae el tema sobre la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Realmente estas podrán llevarse nuestros trabajos? Y para empezar, más que nada, quisiera preguntarle algo, licenciado, y ¿estamos ante una amenaza o realmente es una transformación para el trabajador? Hay mucha incertidumbre, la verdad. Muchas gracias por la invitación en primer lugar, y es un tema pero totalmente neurálgico, ¿no? Sobre la pregunta si es una amenaza o es una transformación, es la transformación lo más importante acá, ¿no? Muchos pensamos que porque tenemos innovación, tecnologías y está la inteligencia artificial, se van a perder empleos o nos van a reemplazar como humanos, claro, que es algo que siempre nos hemos estado consultando, y hay datos muy interesantes que les voy a estar comentando sobre por qué no tenemos que verlo tanto como algo conflictivo, ¿no? Como que nos van a quitar el empleo. La cosa es adaptarnos, innovar y transformar, ¿no? Claro que sí. Y viéndolo por ahí, se ve que tenemos muchas profesiones que se van a venir a futuro. ¿Usted podría decirnos cuáles son esas profesiones que van a tener mayor demanda? Claro. En realidad, la mayoría de profesiones que van a tener demanda, según datos e investigaciones, podemos hablar de ciberseguridad. Claro. Evidentemente tenemos que ir en contra de los riesgos que puedan darse con esta nueva línea de tecnologías. Estamos hablando de business intelligence, data analytics, conocer todo lo que es machine learning y muchas cosas tecnológicas que se están adaptando no solo a esa línea de industria tecnológica y de innovación, sino prácticamente a todas las áreas de trabajo, ¿no? Claro que sí, ya yendo también más al ámbito de los jóvenes que están estudiando ahora en este momento para ser profesionales, ¿qué consejo les podría brindar para que se adapten más rápido al todo este boom que está haciendo la IA el día de hoy en sus profesiones o futuras profesiones? Y depende, ¿no? Porque son varias carreras y en general, pero algo bien importante es que tomen en cuenta de que la facilidad ya está ahí. Tenemos internet. Bueno, antes era todo muy lineal, ¿no? Para aprender algo, yo recuerdo, teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que estar, viendo si podíamos tener velocidad de internet para acceder a ciertas cosas. Era más costoso. Exacto, claro. Y era mucho más costoso. Ahora tenemos todo acá en el celular. Prácticamente hay todo tipo de capacitaciones. Depende de las áreas en las que estemos, ¿no? Uno puede ser, si nosotros nos gusta mucho la parte financiera, por ejemplo, sí nos va a ayudar bastante conocer cómo funcionan las fintech, ¿no? Que son las finanzas más tecnologías, o los modelos de negocio como las startups, que de hecho a la región de Latinoamérica, en Bolivia, sí tenemos una gran cantidad de desarrollo de startups por jóvenes, emprendimientos que manejan tecnologías que son mucho menos costosos para emprender y responden a soluciones, a problemas, dando soluciones ágiles en el momento, ¿no? Claro que sí, licenciado. Ya estábamos hablando también de manera muy general. Ahora vámonos más al ámbito de ingeniería comercial. ¿Qué les enseña usted acerca de este ámbito a sus estudiantes? Es una muy buena pregunta. Si hablamos de ingeniería comercial, por ejemplo, ya estamos hablando de negocios, empresas, estamos hablando de comercio internacional también, que es algo importante. Evidentemente el uso de las tecnologías sí nos va a ayudar bastante. Tenemos desde algo muy sencillo. Si hablamos, por ejemplo, en la línea de marketing, que tiene que ver mucho con esto, tenemos que saber manejar los sistemas de CRM, ¿no? Sí. Basado en, obviamente, los clientes. Si queremos ir un poquito más allá, un control en la empresa, podemos hablar con lo que es el ERP, ¿no? Que es un sistema mucho más grande de control, donde vamos a tener un monitoreo de todo eso. Y queremos ir más allá todavía, podemos hablar de inteligencia de negocios, podemos ver lo que es business intelligence para hacer dashboards, formas visuales, maneras en las que nosotros antes usualmente teníamos que redactar un montón de cosas en Excel
que ahora las podemos programar, ya sea con Python, manejar SQL, y después de eso podemos transversalizarlas con un dashboard, algo visual, algo fácil de explicar, que nosotros mismos en el trabajo, bueno, saliendo de la universidad, a los jóvenes les digo, ya lo pueden usar y son herramientas totalmente necesarias. Y hay mucho más, pero me tomaría todo el día hablando de esto. Claro que sí. ¿Y usted considera que hay habilidades que son meramente humanas que la inteligencia artificial jamás va a poder replicar? Totalmente, estamos hablando de las habilidades blandas, ¿no? Básicamente lo que hace la inteligencia artificial, hablando en este caso, es algo muy lineal, ¿no? Evidentemente nos ayuda en estructuras, toda una línea un poquito más cuantitativa y de criterio. La inteligencia artificial ahora maneja los agentes. Sí. Ya la diferencia es que antes nosotros, para que podamos ingresar a algo que necesitemos, teníamos que hacer un prompt. Era lineal, decir esto, quiero que hagas esto, analices y me entregues esto. Ahora se ha actualizado tanto que manejan agentes que analizan mucho más todas las respuestas, ¿no? O sea, se adelantan a nuestras preguntas. ¿Pero por qué menciono esto? Hay datos muy interesantes y yo me quedo con algo que dijo Elon Musk, que, bueno, saber quién es, tremenda eminencia en lo que es, bueno, Starlink, Tesla y demás, y que tiene su inteligencia artificial, que es Grok, que él decía que para finales del año 2026, incluso mediados del 2027, la inteligencia artificial va a superar la inteligencia del ser humano. Y ese es un dato que muchos, bueno, digo eminencias porque es gente que está en el área, claro, lo han dicho según investigaciones. Concuerdo en eso, hasta cierto porcentaje, pero hay algo que no van a poder reemplazar, esas habilidades blandas. Estamos hablando de lo actitudinal, claro, nuestros criterios, la parte emotiva, el cómo tomamos decisiones en base a datos. Puedo decir que la IA, si bien avanza a una velocidad estrepitosa, es más cuadrada, sí, que lo que nosotros podemos sentir para tomar decisiones. Y eso ninguna inteligencia artificial lo va a conseguir, ¿no? Claro, y además tenía entendido que la inteligencia artificial siempre va a trabajar bajo la misma base de datos que uno tiene. Entonces, ¿usted cree, bajo esto, que la creatividad es más importante? Es una pregunta muy, muy buena en realidad. La creatividad sí es más importante. ¿Por qué? Porque en base a lo que nosotros generamos desde nuestra creatividad, participación, incluso la parte identitaria que tenemos como seres humanos, cómo nos sentimos, cómo pensamos, vamos a dar directrices para este control. Ahora, la IA obviamente va a ser un respaldo, nos va a ayudar, nos va a colaborar a tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. No tiene que reemplazar jamás el criterio humano. ¿Por qué? Porque si tenemos mucha dependencia, se generan sesgos. Y algo que yo hago con los alumnos que es muy interesante, hago que ellos cuestionen a la IA y me muestren al menos algún problema que han identificado. Entonces hago que practiquen un poco más. Eso es bien interesante, ¿no? Y eso es algo que están haciendo, de hecho, en las universidades y en otros lugares de China, que es un ejemplo muy, muy interesante, sobre el problema de tanta dependencia del uso de la IA. No solo en los alumnos, también en los docentes a preparar clase, todo es IA. Es un respaldo, es una ayuda adicional, pero jamás tiene que reemplazar el criterio, ¿no? Claro. Y la toma de decisiones. Hablando del tema de clases con IA, a mí me surgió una pregunta. ¿Usted cómo utiliza la IA en sus clases para enseñar a los estudiantes a manejarla de mejor manera y no que ella nos maneje a nosotros? Ese es un dato bien interesante cuando menciona que no nos maneje a nosotros, sí, porque usualmente son tan dependientes que si la IA te dice que está bien, lo presentan todos y es lo mismo. Incluso ponen humanicemos, ¿no? Humanizaremos esto para que no se dé cuenta el docente que han cambiado esto. La mejor manera es ser transparente, ¿no? Es no decir, no uses IA porque eso es imposible. La verdad. Todos utilizan. Exacto. Entonces es usa todos los elementos tecnológicos que tengas y ayuda, hazlo. Y solo menciona en qué momento o en qué parte del documento tú has usado IA para saber dónde está ese respaldo y para darle ¿cómo digo? Transparencia y tranquilidad al alumno de que sí pueda utilizarla, que no hay una restricción, que estamos en un mundo de tecnologías que no podemos negar, pero que va a pesar mucho más su criterio. Esto hecho con IA, pero yo pienso y opino esto y este es mi criterio. Claro. Entonces, haciendo esa conjunción tenemos un equilibrio entre no ser permisivos hasta cierto punto, pero comprender que sí es un elemento que nos va a ayudar, pero no va
pesar más que el criterio del alumno, Claro. ¿no? Y también es bueno enseñarles a utilizar de manera coherente, ¿no? Hacer un buen prompting, saber qué tipo de IA, para qué y cómo, eso es bien necesario, ¿no? Eso es bien interesante. Claro, licenciado, y también pasando, porque estábamos viendo el tema de la tecnología y sabemos que nuestra universidad está muy familiarizada con la tecnología, ya que tenemos estas mismas áreas, las cuales utilizamos para aprender haciendo. Sin embargo, ¿usted cree que va a haber exactamente algún aparato que vaya a poder quitarle la carrera, por así decirlo, a alguien más? Porque estábamos viendo, hay ejemplos donde ya están empezando a imprimir casas. Sí, he visto que esta es la duda más grande, ¿no? Sobre si nos va a reemplazar a los seres humanos. Sí. Hay un montón de empresas que este año han despedido muchos funcionarios, y eso es cierto. Estamos hablando de montón de empresas. Estamos hablando de que hay una caída por lo menos en 92 millones de empleo a nivel mundial hasta finales de este año. Estamos hablando un montón. Claro. Pero caída en lo que refiere a estos empleos más tradicionales que no se han actualizado. Uh-huh. Sin embargo, si tomamos esos 92, y estoy hablando de datos del World Economic Forum y otros datos de investigación, y en otro punto ponemos que va a haber 170 millones de empleos nuevos que utilicen tecnologías, hacemos un estado entre ambos, vamos a llegar casi a un 78 millones de empleos nuevos. Estamos hablando de que según investigaciones hay un bucle por lo menos de 4.000 millones de dólares, mucho más, no, muchísimo más, 40.000 y algo, para profesionales que conozcan esto. Yo me quedo con algo, si me dejan mencionar esto, es bien interesante. Yo lo digo en mis palabras, es algo que decía Séneca sobre lo que es la suerte. Uh-huh. Y considero que la suerte es donde confluyen la oportunidad y la capacitación. Sí. Nosotros jamás vamos a ver una nueva oportunidad de trabajo ni ser disruptivos si no nos capacitamos para poder identificarla. Claro. Es por eso que quienes no se capaciten en usar estas nuevas tecnologías o no las conozcan, no van a ver la oportunidad y van a quedar relegados. Y eso se asume como nos está reemplazando la IA, cuando no nos reemplaza. Claro. La idea es que nosotros nos adaptemos a conocer estas nuevas tecnologías y las usemos a nuestro favor para dirigir empleos, fuentes laborales y demás. No que nos comencemos a sentir más relegados, ¿no? Claro. Y ahí también nos vamos por otro lado. Entonces, si estamos teniendo en cuenta esto de la capacitación, ¿hay alguna manera en la cual se puedan capacitar tanto alumnos como docentes en esto? ¿Y en qué deberíamos fijarnos ahora al escoger una nueva carrera? Súper. Justamente, bueno, hablando de Unifrance, algo que debo reconocer bastante es que tenemos capacitación constante en el uso de ella. Sí. Incluso justamente toda esta gestión estamos con eso, y como sabemos, esto es aprender haciendo, ¿no? No podemos hacer las cosas ni enseñar si no aprendemos. Muy aparte de las capacitaciones que tengamos los profesionales y demás, y más que nada para los alumnos, esto es importante, lo tienen ahí, ¿no? Es decir, toda la IA, todo lo que es prompting, todo es en el manejo de tecnologías, los docentes lo conocen, y fuera de eso, ellos lo tienen ahí en el internet. Evidentemente hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Porque hay niveles de inteligencia artificial, niveles de tecnologías que hay que saber hasta dónde y cómo usar. Pero es bien interesante ver, y esto yo lo digo a los alumnos que dominan el uso de las IAs, están al día en eso. He visto bastantes. La idea es dirigirlos de una manera en la que pueda ser mucho más funcional. Claro. No solo ocio, ¿no? He visto que hasta a veces preguntan sobre ¿me va a ir bien el día de hoy? O ya hacen conversaciones. Ay, sí, Horóscopo. Lo utilizan también de psicólogo, por ahí he visto. Sí, y a veces les da respuestas bárbaras, evidentemente, pero no hay que generar esa dependencia. La línea es muy delgada entre lo que somos nosotros humanos y lo que es la tecnología. Es muy delgada, esa dependencia. No tenemos que dejar eso, ¿no? Claro, y se puede también poner como ejemplo, antes no tenían los celulares, entonces ya es como tener otro celular, pero ya es parte de nosotros. También la inteligencia artificial es una comparación, la verdad, muy interesante. Claro que sí. Y ya para ir concluyendo, tenemos una pregunta que la pusieron hace un momentito en pantallas. Vamos a pedir a producción que si la puede volver a poner. ¿Dejaremos que la IA nos defina o seremos más seres o más humanos? Ok. ¿Usted qué opina, Lisa? Esa es una pregunta bárbara la que está ahí. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta que la IA
sí puede reproducir patrones, sí nos puede ayudar. Estamos hablando, por ejemplo, de las de consulta. Hay otro tipo de inteligencias artificiales para otras cosas. Pero no creo que nos reemplace. Ajá. Para nada. Tenemos todo eso más allá de las habilidades blandas, lo que somos nosotros como humanos, y eso es algo innegociable. Sin embargo, creo que estamos entrando ya hace años a un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo viene con cambios. Esos cambios nosotros tenemos que conocerlos, claro. También viene con riesgos. Y también tenemos que saber hacer frente a eso, ¿no? Pero si se usa de manera positiva, yo creo que va a colaborar bastante. Pero diferenciamos, ¿no? Que es ser humano y que es una IA. Eso es bien importante, es que no nos perdamos. Claro que sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Licenciado, nos gustaría tenerlo en otro programa más para poder hacerle más preguntas también sobre ingeniería comercial. Pero bueno, no se vayan porque nos sigue otro Aquí con. ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura. Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9. Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10. Debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo.
Cuando sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Yo sí pude. Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? Tu segundo día y ya llegas 1 minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez. Y así volvemos de nuestra pequeña pausa. Yo soy José Andrés, presentador, y estoy junto con mi compañera Luciana aquí muy emocionados, ¿no?, de nuestro primer día de regreso al streaming. Claro que sí, José, muchas gracias. Nos encontramos aquí con la doctora Alina Alanoca, la cual nos va a hablar sobre las tomografías. Pero doctora, ¿qué es una tomografía y para qué sirve? Claro que sí, la tomografía es uno de los estudios, en realidad medios de diagnóstico, y nos sirve para precisamente hacer un buen diagnóstico de las patologías maxilofaciales en base a rayos X, pero que son direccionados de una manera diferente que cuando se toma una radiografía convencional. La tomografía también nos sirve para la planificación de los tratamientos y para el control de los tratamientos ya realizados. Claro, y tomando eso en cuenta, ¿en qué contexto un médico suele solicitar una tomografía en vez de, como usted mencionó, una radiografía o quizás una ecografía igual? Excelente. Sí, en realidad para el área en la que yo trabajo, que es la odontología, se solicita bastante dependiendo del diagnóstico que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una caries un poco superficial, diríamos que puede ser tratada solamente con una restauración, puede bastar una radiografía. Pero si esa caries es muy profunda y que ya llega a la pulpa, lo que conocemos comúnmente como el nervio, ¿verdad? Si llega hasta ese nivel, es mejor solicitar una tomografía porque tenemos una imagen en las 3 dimensiones. La podemos ver en los 3 cortes, en el plano coronal, en el plano sagital y el plano transversal o axial. Entonces nos ayuda a localizar el número de conductos, ver cómo es el calibre, la dirección, para tener una mayor precisión de las referencias anatómicas y también unas medidas adecuadas, ya que las tomografías tienen herramientas específicas para esto. O sea, podemos utilizar como una reglita que tiene estas herramientas y nos dan medidas en milímetros. Súper, justo yo le comento que hace unas 2 semanas me realizaron justo una tomografía porque me tienen que sacar las 4 muelas del juicio para así ponerme brackets, ¿no? Y
lo que nosotros no entendíamos era justo por qué nos pedían las tomografías, porque quizás con una radiografía ya bastaba, pero justo nos explicaron más o menos lo mismo a mí y a mi papá, de las 3 dimensiones, ¿no? Y cómo también pueden ver mucho más a detalle, y esto les viene, por lo que vi, es como una hoja igual como una radiografía, y también viene un disquito, ¿no es así? Exactamente, un estudio tomográfico consta de muchas cosas, ¿no? Y precisamente en el caso que tuviste de tus terceros molares, es fundamental solicitar una tomografía, porque en la radiografía vemos una relación de las raíces del tercer molar con el conducto dentario inferior, que es un nervio que pasa por acá, a toda la mandíbula, y pues nos da la inervación de la parte sensitiva, motora y demás. Es un nervio bastante delicado, que generalmente está muy cerca de las raíces del tercer molar. Como pues vemos en estas imágenes, también pueden estar en diferentes posiciones estos terceros molares, y si no se tiene el cuidado adecuado o no se tiene la localización exacta, se puede lesionar ese nervio. Entonces pueden quedar secuelas más adelante que a veces no se pueden recuperar. Por ejemplo, una parestesia, ¿no? O sea, que ese lado ya no pueda ni moverse ni sentirlo el paciente, o que quede con un dolor constante. Entonces, para evitar todo esto es necesario hacer una tomografía. Y lo que viene en el estudio tomográfico es el CD, donde estaría el CD Viewer de todo este software de tomografía. Se pasa a un viewer que nos permite observarlo así en las 3 dimensiones, manejar. Tienen varias herramientas, algunos son un poco más limitados que otros, pero tienen muchas funciones. Nos viene una película así como una radiografía impresa de lo más relevante de este caso. Por ejemplo, del caso de usted ha sido pues los cortes cerca del nervio, qué relación tiene con esa estructura, ¿no? El tercer molar. Viene también unas fotografías, a veces yo en mi estudio lo hago así, fotografías con medidas de los dientes, de las raíces y los reparos anatómicos, y además un informe escrito por un especialista, ¿no? Donde dice el diente mide tantos y tenemos tales características que pueden pertenecer a dicha patología, ¿no? Claro que sí, doctora. ¿Y esto duele? ¿O hay que ir con alguna preparación previa para aquello? No sé, tal vez ir en ayunas. No, la tomografía dental en este caso es una técnica que no es invasiva, por eso usted no va a sentir nada. Es como una radiografía. Nos hemos tomado radiografías dentales todos, yo creo, y pues no hemos sentido nada, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Y no requiere de preparación previa, solamente requerimos en ese momento de que se retiren todos los objetos metálicos que puedan ser removidos, por ejemplo, piercings, aretes, lentes, trabitas, todo lo que sea metálico, ¿no? Pero en el caso de los brackets, estos están fijos, entonces no los vamos a retirar en ese momento, pero sí, los metales pueden generar cierto artefacto en la imagen. Claro. Y la radiación que utilizan, ¿no?, para realizar la tomografía, ¿representa quizás algún riesgo para los pacientes que se están realizando una? Bueno, todo contacto con la radiación siempre representa algún cambio en nuestro cuerpo, incluso con la radiación natural con la que estamos conviviendo todos los días. Vienen rayos X, rayos vienen desde la parte externa de nuestro planeta, ¿verdad? De la parte interna también. Tenemos radiaciones artificiales que vienen en otros elementos alrededor de nosotros y en los elementos de la Tierra también. Pero estos estudios, como la tomografía, utilizan dosis muy bajas de radiación. De los estudios en general, hablando incluso de los estudios médicos y odontológicos, la tomografía Cone-Beam utiliza una dosis muy similar a una radiografía panorámica. Entonces no es una dosis que sea pues de mucha preocupación o que pueda significar un cambio en nuestro cuerpo. Hay otros estudios que sí implican dosis un poquito más elevadas con las que hay que tener un poco de cuidado. Sin embargo, pues hay que considerar que no se puede repetir, digamos, muchas veces o tomar las imágenes solo por tomarlas o porque quiero verlas yo, sino que las debe solicitar el odontólogo para que tengamos un motivo por el cual se está haciendo esa imagen. Y una duda, porque se sabe que las embarazadas no pueden acceder a muchas cosas, ¿no? ¿Una embarazada se puede hacer una radiografía dental? Depende mucho, ¿sí? Depende del trimestre en el que esté. Por ejemplo, si está en el primer
o segundo trimestre, no es recomendable hacer una radiografía porque son las etapas más, diríamos, delicadas de este proceso, porque ahí está la etapa de la histodiferenciación, de la morfodiferenciación, donde podrían generarse algún tipo de anomalía o malformación. Pero ya el tercer trimestre, que es la etapa de crecimiento y desarrollo, ahí ya sería realmente en un caso muy justificado. Por ejemplo, que la mamá se haya caído, se haya fracturado el diente y que necesariamente se tenga que hacer una radiografía para el diagnóstico, porque es algo que compromete su bienestar y que no puede esperar. Pero en el caso de una caries, digamos, eso es algo que podría esperar hasta que termine el embarazo y poderse hacer la radiografía, el tratamiento y todo lo necesario. Quizás existe algún mito o alguna creencia que la gente se piensa que es errónea y que quizás suelen malinterpretar. Claro que sí, existen varios mitos en realidad, pero el más frecuente es que cuando entran a un ambiente donde se toman las radiografías, el paciente piensa que ahí la radiación está circulando todo el día, todo el tiempo, y que solo por entrar uno se está irradiando bastante. Y no es así. Los rayos X no viajan en curvas o no dan vueltas, sino tienen un trayecto recto y tienen dos fines. Uno es atravesar las estructuras para tomar las imágenes precisamente, y la otra es que se absorben en las estructuras, o sea, en las paredes. Por eso el ambiente debe ser plomado, ¿no? Con ciertos requerimientos especiales, porque esas paredes van a absorber la radiación y ya no van a llegar a las demás estructuras, y mientras se haya hecho el disparo, ahí sí están emitiéndose radiaciones. Pero una vez que ya no hay emisión de radiación, no tiene por qué haber radiación circulando en el ambiente. Claro, justo eso que nos mencionaba, que tenía que tener cierto grado de plomo, ¿no es así el ambiente? Exacto. ¿Hay quizás lugares clandestinos donde se realicen las tomografías, quizás para algunas personas que se quieran ahorrar algunos centavos? Lastimosamente sí, ¿no? Como en todo, siempre hay ciertos lugares que no son certificados o no cumplen con los requerimientos especiales, y no solamente se están irradiando los operadores que trabajan ahí, sino también todos los ambientes que están alrededor. Si hay tiendas, por ejemplo, alrededor, o si hay casas alrededor y el ambiente no está debidamente adecuado, esas personas también se están irradiando. Entonces, siempre es bueno ir a un lugar que sea certificado, donde sepamos que hay especialistas que pues están siguiendo estas normas de radioprotección para el operador, para el paciente. Claro que sí, doctora, yéndonos un poquito más por algo quizá no tan técnico, ¿hay algún hallazgo raro o algo chistosito que haya visto por ahí en una tomografía que a simple vista no se podía ver? Hay muchos hallazgos radiográficos y tomográficos en realidad, más que todo son patologías, pero bueno, algo gracioso que les puedo contar que es bastante frecuente es que a veces hay estructuras que están desplazadas, o por ejemplo, lastimosamente algunas iatrogenias de nuestros colegas, ¿no? Donde hacen un implante y se les pasa al seno maxilar, o tal vez algo menos particular que corresponde a estructuras anatómicas sería el aspecto de unos molares retenidos. O sea, hay primer molar, segundo molar y tercer molar, ¿verdad? Pero a veces puede haber un cuarto molar. Y además de ser un cuarto molar, en algunas ocasiones entre el tercer molar y el cuarto molar pueden estar así como cabecita con cabecita, y a eso se le llama kissing molar, o molares que se besan. Eso es algo bastante bonito de encontrar y pues no es muy frecuente, pero es un hallazgo que es bastante divertido, ¿no? Claro que sí, con esta tecnología, con la que estamos viendo, la 3D, y gracias a estas tomografías, ¿se puede ver cómo va a quedar la sonrisa construida antes de hacer la operación? Exactamente. Bueno, ahora la tomografía ha ido avanzando bastante, los softwares han ido mejorando, y hay softwares que ahora trabajan con inteligencia artificial. Entonces, en el caso de ortodoncia, por ejemplo,
hay ciertas herramientas de los softwares que nos permiten ver cómo está posicionado el diente y hacer una progresión de cómo puede ir quedando la mordida, cómo va la oclusión, cómo van los dientes alineándose en ese proceso, para que el paciente pueda ver el resultado que va a tener más adelante. Y esto también en relación con la odontología digital, ¿no? Porque esto está de la mano también de las impresiones en 3D, del escáner intraoral, que nos permite también hacer esta progresión y ver cómo va a ir el tratamiento del paciente. Oh, qué súper, ¿no? Y qué evolución también. Y para finalizar, quisiera quizás que le dé alguna recomendación a esas personas que tienen miedo o quizás sienten ansiedad para cuando están a punto de realizarse una tomografía. Claro que sí. Bueno, una tomografía o una radiografía, que también suele ocasionar ansiedad del mismo tipo, no es un estudio que sea invasivo. El paciente no va a sentir ningún cambio en su cuerpo, ninguna modificación, y no le va a pasar nada al paciente. Son estudios necesarios para realizar el diagnóstico y obviamente el plan de tratamiento en base a esto. Así es que pues no deberían tener ningún temor, porque no es algo que les va a significar un cambio en su salud. Nosotros estamos recibiendo mayor cantidad de radiación de otros lados, como les mencionaba, y eso en una dosis mucho más alta con la que estamos acostumbrados a convivir. Todo lo que nos rodea tiene un porcentaje de radón, y el radón es una estructura que emite rayos X y nos estamos irradiando todo el tiempo. Incluso el estar uno cerca del otro es un intercambio de radiación por el carbono de nuestro cuerpo. Entonces, si convivimos con radiaciones, no tenemos por qué tener ningún problema, ningún temor para hacernos estos estudios. Oh, sí, la radiación es un mundo completamente complicado e inmenso. Doctora, le agradecemos una vez más por habernos acompañado el día de hoy y hablarnos, ¿no?, sobre la tomografía, los cuidados que tenemos que tener. Le agradecemos. Y quizás algún mensaje quizás a sus estudiantes que les están viendo a través de las pantallas. Pues bueno, muchas gracias por la invitación, y a los estudiantes de imagenología estomatológica, ya saben que vamos a utilizar mucho las imágenes de tomografía, de radiografía, así es que prepárense para desarrollar, como les digo, el tercer ojo, el ojo radiológico, para poder ver estas patologías. Así es, porque en Unifran se aprende haciendo, ¿no es así, doctora? Excelente, claro. Y bueno, a todos los espectadores, no se despeguen en sus pantallas, que después de un pequeño corte seguimos con más. Y ya llegas un minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Oh! Me enrosqué otra vez. Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto?
sea grande voy a ser un astronauta que viaja por la luna, caminar por el espacio y conocer las estrellas. Voy a volar en mi cohete, atrapar muchos extraterrestres y conquistar el universo. ¿Crees que pueda? Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Yo sí pude. Segundo día y ya llegas un minuto tarde. Sabor a novato. Como la más antigua aquí. A mí no me engaña una camisita planchada. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué haces que no estás en tu escritorio? Te acabo de mandar un mail. Y por las dudas, le voy a mandar un mensaje avisándole que le mandé un mail. ¿Terminaste el informe? ¿Te lo aprobó alguien? ¿A quién le escribes? ¡Ay! Me enrosqué otra vez. Audífono, autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? ¿Cómo hacer una grulla de papel? Estos son los pasos para hacer una grulla de papel. Paso 1. Doblar la esquina superior hacia la esquina inferior contraria. Debes marcar el doblez y repetir el paso con el otro lado. Paso 2. Ahora da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. Recuerda marcar bien el doblez. A continuación, abres el papel y vuelves a doblar por la mitad desde el lado opuesto. Paso 3. Luego dobla el papel hacia el centro y hacia abajo. De esta forma obtendrás un cuadrado más pequeño. Paso 4. Observa la parte de la figura donde se puede abrir. Toma esa punta y dobla hacia el centro del cuadrado, formando un triángulo de base larga. Haz lo mismo con la otra punta del triángulo. Paso 5. Enseguida, da la vuelta al cuadrado y repite los mismos pasos, de modo que sea igual en ambos lados. Paso 6. Abre todos los laterales de ambos lados y a continuación lleva la punta hacia arriba y por los costados haz un doblez hacia la parte interna de la figura. Ten mucho cuidado y marca bien los dobleces. Repite lo mismo en la otra cara de la figura. Te darás cuenta que te quedará 2 patas sueltas. Paso 7. Con las puntas laterales vuelve a formar un triángulo de base larga. Realiza el mismo paso en ambas caras de la figura.
Paso 8. Abre el espacio que existe entre una de las patas sueltas y con mucho cuidado doblar hacia la parte interna y realizar un doblez. De esta forma obtendrás la cola de nuestra grulla. A continuación, realiza el mismo paso y tendrás la cabeza de la grulla. Paso 9. Enseguida, marca el cuello de la grulla y haz un doblez de modo que se quede en la forma que queremos. Paso 10. Debes abrir las alas por ambos lados y con mucho cuidado estirarlo bien. ¡Listo! Ya tienes tu grulla de papel. Ahora podemos realizar 1000 grullas y pedir un deseo de bien para nuestro mundo. Autóctono. Podría ser autóctono, ¿por qué no? Voy a buscar mis audífonos. ¿Alguien me pide un auto? Así retornamos de la pausa y nos vamos directamente a lo que es Flash Farándula y espectáculo. Primeramente quería saludar a José, ahora sí ya estamos un poquito más chill, más tranquilos. ¿Cómo estás, José? Bueno, ¿Cómo te sientes volver al stream? La verdad es que muy emocionado, ¿no? Extrañaba mucho este lugar. ¿Cuánto tiempo nos perdimos más o menos, Arida? Contando también el tema de que ha habido problemas. Sí, fue un montón, con razón. Unos 2-3 meses. Exagerando. Sí, fue un montón. Fue un montón, sí, ya extrañaba estar aquí, compartir con todo el equipo, ¿no? Y nada, eso, emocionado por continuar las clases y el streaming. Claro que sí. Y este semestre nos espera muchas cosas nuevas, entrevistas por hacer, docentes por conocer y temas por los cuales hablar, ¿no? Sí, así es. Hasta incluso en la de la carrera yo creo que conozco, bueno, de los horarios que vi, creo que solo conozco a uno de nuestros licenciados. La verdad, sí. Uy, no. Todo muy nuevo, ¿no? Las materias sí. Igual tengo un poquito de miedo, pero a ver cómo. Intrigas. Sí. Exactamente, a ver cómo nos ¿Qué va. nos depara este semestre? Pero bueno, comencemos con el Flash Farándula. Yo voy a comenzar. Yo quería traerles a la mesa un tema que ha sido muy polémico en todo este tiempo, que es Rorro, la influencer española, que por el tema de la velada han dicho que ha sacado una cara distinta y han renovado unos ciertos chismes que tenían por ahí, o bueno, publicaciones en las cuales ella había comentado o respondido que personas hablaron en su publicación y habían sacado otra vuelta a la luz el tema de que ella es xenofóbica. Porque, bueno, recientemente yo vi en redes sociales, más que todo TikTok, que Auronplay se estaba haciendo la burla de cómo ella respondía de esta manera tan natural, por así decirlo, a la pregunta de ¿eres peruana? Y ella, never, con un emoji vomitando. ¿Qué opinas, José, de esto? Bueno, no, creo que todo empezó con la velada. Con la velada, con su casco tan polémico que todos estaban en desacuerdo total. Y luego ahí ya lo fueron desmenuzando, ¿no? Está justamente eso que nos comentaste de su comentario. Y otra cosa que igual se está empezando a hablar es que ella y su entrenador como que comparten el mismo fondo de pantalla de los dos abrazados. Esa no me la sabía, la verdad. Sí, justamente. Pero sí había ese rumor así de que... Casi que fue un poco reciente eso y por eso ya no... Es como que ya no la conocemos bien a ella, ¿no? Sí, la verdad. Justo le sacaron esa nueva cara y todos estábamos muy intrigados, ¿no? Porque ella siempre salía con una imagen de su vocecita así, toda pequeña. Así de, Pablo se le apetece. Sí, re increíble novia y que no sé qué. Sí, y luego sale esas cosas un poco... No sé, se me hace medio raro. Entiendo que pueda tenerle cierto afecto a su entrenador. Claro, porque ha convivido con él cierto tiempo, le ha enseñado muchas cosas, pero es que hay ciertos márgenes o niveles, los cuales creo que yo también ha sobrepasado. Incluso en videos había como momentos incómodos que compartió con otro influencer en el cual ella estaba abrazando. Sí, justo con Plex.
perdón, no me sabía el nombre. Se sentía incómodo esa escena, por así decirlo. Sí, no había como que cierta tensión por sí, ahí. la verdad. Y es que internet, bueno, los internautas son muy buenos para sacar a la luz cosas o funas anteriores que tenían ciertos influencers. En este caso, ahora es Rorro, porque está teniendo un montón de cosas por las cuales funar, pero principalmente el tema del casco, porque ella, tratando de defenderse, dice muchas cosas y también se contradice. Entonces hay gente que está pendiente a que ella diga algo que pueda ser un poco polémico, ¿no? Sí, la verdad. Entonces como que de eso sacan un montón de cosas para hablar. Sí, aparte creo que no lo comprobé, pero vi personas que sí, que había bloqueado su cuenta, o sea, la puso en privado. Sí. De tanto hate que le había caído, ¿no? A este influencer, un poquito que se hartó. Y supuestamente, justo lo vi en la mañana, de que ella había dejado, no había respondido nada, justo recién lo hizo. Y que había dejado un cacho a la red, ¿no? Después de la velada, bla, 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 bla. Claro. Y se puso a responder y justo respondió y replicó lo que lo del comentario, ¿no? De su Instagram antiguo. Y dijo, bueno, una disculpa, que no sé qué. Y que ella ama Perú y que siempre le decía en sus videos que su gastronomía es favorita, ¿no? Porque por eso se la reconoce a ella, ¿no? De todos los platos que cocina. Sí, pero la verdad cuestionable, ya como que su veracidad o el tema de su credibilidad, esa es la palabra. Exacto. El tema de su credibilidad como influencer ahora está tambaleando porque hay muchas personas que la están dejando de seguir o, como les comentaba, están sacando funas anteriores o, bueno, personas o influencer que dijen como, se los dije, como la anterior contrincante que tuvo, no me acuerdo el nombre, es Abby era como que dijo, yo se los dije, o sea, ni yo, y era alguien que es alguien funable, que ni yo haría esas cosas, entonces es como que da mucho que desear, la verdad. Sí, así es, ¿no? Pero bueno, a ver cómo es el desenlace de esta historia, me da mucha intriga. Claro, sí, vamos a darle seguimiento. A ver si la seguirán funando, que si la perdonarán, cosa que no creo, pero sí, la verdad. Ahí seguiremos viendo. Y bueno, Sarita, yo te quería hablar sobre, bueno, las últimas pelis de lo que se habla mucho. Primero te voy a decir la que no vi, la que no vi todavía, la de Spider-Man. Sí, la verdad estaba reventando. Había muchas publicaciones, mucha expectativa con la película. ¿Qué nos tienes para decir, José? Así es, justamente eso, el Spider-Man Brand New Day. El día de su estreno fue bastante cotizado. Muchos fanáticos fueron vestidos y con su cosplay, ¿no? Personalizados, claro. Exacto, que se le caracteriza tanto, ¿no? Fue un momento muy bonito para todos estos fanáticos. Vi varios videos de ellos así compartiendo, y todos enmascarados. Claro. Algo muy chistoso, la verdad. Pero bueno, les invitamos a ver la peli, a ver cómo está. Yo igual ya me tengo que ir a verla. Creo que va a traer su reseña. Así es, Sarita. Y luego la otra era Backrooms. No sé si la viste o todavía no es. La verdad no, pero de hecho ayer estaba viendo un resumen que decía más que todo que esto surgió de una... ¿cómo se llama esto? Una creepypasta. Que, o sea, era una historia que había creado una persona, que había sido primeramente de como la trastienda de una tienda, valga la redundancia, con un color, y dice que un internauta en una página la había bautizado como Backroom, y de ahí surgió la historia, que quiere decir como que los Backrooms es como la realidad, pero un poco como lo recordamos, y de ahí distorsionada, y de ahí se va distorsionando, y más o menos de eso trataba la película, de esa realidad distorsionada y un poco ya como más eternizada, porque es un lugar, no sé cómo explicarlo, pero o sea, que causa miedo. Sí, así es, Sara. Bueno, me doy cuenta que estabas bien informada del tema, ¿no? El tema de los Backrooms, sí, la película como tal, no tanto. Bueno, sí, a mí me pareció su contexto detrás de cómo nace la película, que es a partir de lo que tú dijiste, era una imagen y un tanto de texto. Así son las creepypastas. Ahí nació y se hizo todo un revuelo, hicieron la película y justo lanzaron la versión extendida de 16 minutos, Backroom, Everything Must Go, que es básicamente como que explican sobre la empresa que está detrás de eso, ¿no? Los hombres de traje, que es Async, y explican un poquito más de eso. La verdad es que me voló la cabeza la película, no tengo mucho más que decir. No le terminé de entender incluso. Creo que es algo para verdaderos fanáticos. Yo creo que sí le van a agarrar un poquito más ahí el hilo, porque yo
¿Te quedé perdiste así. en el proceso Sí, de la me película? quedé un poco perdido porque tenían varias cosas y tú de por sí igual las tenías que analizar, ¿no? Y ahí sacar tus propias Sí. conclusiones. Y luego todas las miles de teorías igual que cada que las escuchas te vuelan Sí. la cabeza porque es una cosa nueva, Es una ¿no? peor que la otra y una más volada que la otra, la verdad. Sí, también todos los memes que nacieron a partir de eso, Sí, del muchas Capitán cosas. Clark, de Ah, que es un sí. arquitecto, esa frase que grita. Uy. La verdad, pero que muy divertido. Sí, la verdad, y el tema de las creepypastas o las historias que se pueden llegar a crear en internet es una locura, porque es como alguien dice algo, alguien complementa algo y así van creando como un mundo, como ha sido ahora el tema de los backrooms, el tema de un boom, porque primero comenzó con juegos o con memes o con historias hasta el punto de como escalar hasta tener una película. Sí, es verdad. Yo conocí los backrooms por Roblox. Por Roblox. Sí, Clave, la verdad, clave. tiene unos juegazos. Igual Sí. eso todavía se sigue debatiendo de que muchas personas quizás que empezaron a conocer, como en mi caso, por Roblox, por Ujú. distintos juegos, empiezan a confundir cómo es la historia original, que en realidad no hay niveles. No hay historia original, creo yo. Es como, Sí. o sea, han creado a base de la información que tenían para crear una historia que como lleve la esencia de lo que es los backrooms. Sí, así es. Y la verdad eso sí se hizo un poco revuelo porque algunas personas decían que faltaban niveles por explorar, pero otros fanáticos ya más antiguos decían que nunca existieron ningún nivel y que eso era un Exacto. invento de Roblox. Sí, la verdad, pero o sea, es como, bueno, es interesante como la gente da seguimiento e incluso reclama para que todo sea canon, por así decirlo. Sí, acorde, ¿no? Sí. Bueno, entre más cosas, yo te quería comentar una historia, o bueno, no una historia, una noticia un tanto triste. Murió ¿cómo se llama? Murió Carlos Campo, actor que es de doblaje de la voz de C3PO, perdón, no sé si lo estoy diciendo bien, de Star Wars. C-3PO. C-3PO, perdón, no soy fan de Star Wars, pero ahí está. Y también de Slinky, de Toy Story. Falleció recientemente este año. La noticia fue confirmada, aunque los familiares, la verdad, no dan, ¿cómo se llama?, algún dato de la causa por la cual haya sido el fallecimiento de este actor de voz. Y bueno, ha sido confirmada y también despidieron a el actor, a una de las voces que ha sido más emblemáticas del doblaje latinoamericano, recordada por generaciones de espectadores. Bueno, tal vez yo no lo conozco por el ámbito de Star Wars, pero sí me da un poquito de sentimiento por el tema de Toy Story, porque la verdad se me hacía muy, muy lindo, muy tierno el perrito de Toy Story. Wow, no, qué noticia tan triste, ¿no? Y justo que este año se estrenó la película número 5 Sí, ¿no? de Toy Story. ¿Tú ¿no? la viste, José? No, la verdad que no, es que ni siquiera vi la 4, por eso Ay. no me pintó mucho ver la 5, pero es innegable que este actor tenía un trabajo muy Claro, pero nos muy causa impecable. sentimiento, tal vez un poquito de dolor o un poquito de sentimiento, sí, un Sí, poquito ¿no? de sentimiento, la Pues, verdad. sí. Porque yo la verdad sí, también ya no vi las demás entregas de Toy Story y no me llama mucho la atención la última, pero de que está ahí ese sentimiento, porque es una película por la cual esta generación, las de las 2000 ha crecido. Entonces es muy triste, la verdad. Sí, así es, Sarita. Y bueno, ya para cambiar un poco el tema, te quería preguntar cuáles eran tus expectativas y tus metas de este semestre. Uy, primeramente, a ver, José, me has agarrado un poquito en curva. La verdad, el tema de expectativas, para la principal de todas, como siempre, es aprobar las materias. Y si se puede, con buenas notas. O sea, siempre ese es como el objetivo. La verdad, sinceramente, así como analizando un poco con el anterior semestre, yo tuve un poquito de dificultades porque mi cabeza estaba un poco con todo revolcada, por así decirlo, por el tema del streaming y otras cosas que tenía, pero esta vez yo creo que ya un poquito más organizada voy a sacar mejores notas que la anterior. ¿Tú qué opinas, José? ¿Qué metas tienes? ¿Qué expectativas tal vez con los maestros, con las materias? Porque por ahí, por ejemplo, a mí la que más me llamó la atención, y es una materia que pasamos hoy día, es la materia de fotografía. Fotografía, ¿no? Sí. ¿A ti cuál te llama más la atención? Justamente una de esas era la de Ya. fotografía y otra te diría periodismo deportivo. Uy. Esa, y bueno, mis expectativas, ojalá me vaya bien. Para Creo comenzar. que sí, el anterior semestre fue flojeado un poquito, no lo voy a negar, aunque sí pasé en todas mis materias normal, pero Claro. creo que
este semestre creo que puedo mejorar todavía más. Sí, eso creo es bueno que, apuntar. Creo que tenemos que estar un poquito más preparados, ¿no? Sí. Y... ¿qué más? Hoy ya la verdad yo no fui porque estaba mal el estómago, por eso... Sí, no quería comentar eso porque no quería quemarte. Justo quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue en la materia de fotografía? Que a mí igual es la que más intriga me llena. Sí, la verdad. A ver, ¿qué te puedo comentar? Para la primera clase tuvimos algo más de conexión como clase. Nos hicieron como pasar unas hojitas en el cual tú escribías cómo te identificas como persona o si crees que eres buena persona más que todo. El tema de si tienes, o sea, tus aptitudes buenas o tus fuertes y el tema de también tus debilidades. Entonces fue un rato el tema de conectar eso. Luego también el licenciado nos hizo como en unas hojas sábana, así súper grande, nos hizo formar grupos. Unos 3 grupos y nos hizo como describir a nosotros qué era la fotografía. Por ejemplo, mi grupo realizó una cámara grande, el tema de fotografía y lo que para nosotros era la fotografía. Para nosotros era luz, ángulos, planos y entre otros detallitos que ahí como íbamos complementando y así. En otros grupos, por ejemplo, hicieron un corazón y ahí también pusieron lo que para ellos significaba lo que era la fotografía. Otros dibujaron como unas manos haciendo o tomando una fotografía de un paisaje, el captar o el, ¿cómo se dice? Inmortalizar esos momentos. Entonces fue muy interesante, da mucho que desear y como esa apertura de la materia nos brinda. E incluso el docente nos dijo que nuestras clases obviamente van a ser más prácticas y tal vez ya no tanto en el aula, que vamos a salir, por ejemplo, al Prado o que vamos a estar haciendo ese tipo de tomas, aprendiendo con nuestra cámara cómo podemos mejorarla o de alguna manera sacar todo el desempeño que tiene adentro, sí, ¿no? Exacto. Entonces con una cámara o tal vez si nosotros tenemos nuestras propias cámaras, entonces él estaba diciendo cosas como esas y entonces llamó mucho la atención eso y hay mucha expectativa claro, no, aparte que nosotros en el anterior semestre ya nos estábamos preparando un poquito, ¿no? Sí. Con la materia con la periodismo que pasamos. gráfico. Exactamente, ¿no? Como nos enseñó el ángulo y los planos, ¿no? Creo que fue la mejor introductoria y ahora ya sí, fotografía creo que la vamos a pasar con la mejor nota posible, ¿no? Yo creo que sí, esperemos que sí, la verdad. Y bueno, José, yo creo que eso tenemos por el programa de hoy. Sin nada más que decir, nos despedimos y les esperamos en el programa de mañana con más entrevistas y más Flash Farándula. Nos vemos. Nos vemos.